Mi nombre es Gabriela Speroni y soy docente de botánica en Facultad de Agronomía. La clase de hoy pertenece al módulo 4 del curso de Biología General que corresponde a la reproducción de los organismos tan conspicuos como las plantas y los animales. La clase de hoy estará dedicada a los conceptos de reproducción sexual y asexual y a la reproducción de las plantas. La primera parte de la clase la dedicaremos a la definición del concepto de reproducción, el análisis de la reproducción asexual y sexual, la definición del ciclo de vida de un organismo y los diferentes tipos de ciclos de vida sexual que encontramos. En la segunda parte nos dedicaremos al ciclo de vida de las plantas, las variaciones en los ciclos de vida de las plantas terrestres, para dedicarnos luego con mayor detalle al ciclo biológico de las angiospermas, el grupo más numeroso de plantas, y los modos de reproducción que ellas presentan. La reproducción es una de las funciones vitales de todos los seres vivos y consiste en generar nuevos individuos, generar descendencia. Con esta función los organismos logran su propia reposición luego de morir y perpetuar la especie en el tiempo y en el espacio. La especie se mantiene en el tiempo porque la descendencia va a existir luego que muera el individuo que le dio origen. Y la especie se mantiene en el espacio por la capacidad potencial de la descendencia para colonizar nuevos ambientes. La reproducción se realiza por dos vías, la asexual y la sexual. En la reproducción asexual, un conjunto de células del cuerpo del individuo son capaces de formar un nuevo individuo independiente. Este modo de reproducción ocurre en algunos animales invertebrados, como la hidra que vemos en la imagen, donde se forman prominencias multicelulares a partir de las cuales se genera un nuevo individuo. En las plantas es frecuente la formación de nuevos individuos a partir de órganos vegetativos como trozos de tallo, como los rizomas de iris que se muestran en la imagen. El aumento del número de células se da por divisiones mitóticas para formar el nuevo organismo pluricelular. Ustedes ya han analizado en clases anteriores que la división mitótica perpetúa en las células hijas la misma información de la célula madre. La progenie que se obtiene en la reproducción asexual es idéntica, por lo tanto, al progenitor y por ello se le denomina clon. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este tipo de reproducción para la especie? Una de las ventajas es que a partir de un único individuo se puede generar descendencia. Esto reduce el tiempo que insume el proceso y forma un mayor número de descendientes en menor tiempo. Sin embargo, tiene la desventaja de que todos los descendientes son iguales entre sí y al progenitor y por lo tanto se reduce la variabilidad genética en las poblaciones. Esto es una desventaja para las especies en la naturaleza porque reduce la capacidad de adaptación de las especies frente a cambios ambientales, enfermedades u otro tipo de disturbios que deba afrontar. Sin embargo, desde el punto de vista antropocéntrico, representa una ventaja que el hombre ha sabido aprovechar para propagar características productivas interesantes o implantar cultivos homogéneos. En la reproducción sexual se forma un nuevo individuo a partir de la fusión de células sexuales, llamadas gametos, que provienen de un individuo femenino y otro masculino. La unión de un gameto masculino y uno femenino se llama fecundación y es una de las condiciones que define a la reproducción sexual. La célula que se forma en la fecundación se denomina cigoto y es la primera célula del nuevo individuo. El cigoto recibe la información genética que llega de los progenitores a través de los gametos. Para que el cigoto mantenga el mismo número cromosómico que los progenitores, los gametos deben tener la mitad del número cromosómico. Por ello, en la reproducción sexual, la meiosis está involucrada en alguna parte del ciclo. El resultado de la meiosis, como recordarán, son 4 células hijas que llevan la mitad del número de cromosomas y son diferentes genéticamente entre ellas y a la célula que les dio origen. Es importante tener presente que la meiosis está involucrada en los ciclos de reproducción sexual, pero no siempre es para formar gametos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la reproducción sexual para la especie? En este caso se necesitan dos individuos, uno que aporte el gameto femenino y otro el masculino. Esto requiere más tiempo.
En el caso de los organismos móviles, como la mayoría de los animales, es necesario el encuentro y la aceptación de los dos individuos progenitores. En el caso de los organismos sésiles, como las plantas, los gametos necesitan de vectores que los trasladen. Ese vector fue el agua en las primeras plantas terrestres y posteriormente coevolucionaron plantas y animales para realizar el traslado de los granos de polen que llevan los gametos masculinos. Pero la reproducción sexual tiene la gran ventaja adaptativa y evolutiva de que la descendencia combina características genéticas paternas y maternas e incrementa la variabilidad en las poblaciones. ¿A qué se le denomina ciclo de vida de un organismo? El ciclo de vida de un organismo es ese círculo imaginario que traza un organismo desde que nace a partir de ciertas estructuras reproductivas hasta que él mismo se reproduce y forma un nuevo individuo. A partir del nacimiento, el organismo comienza un proceso de crecimiento y desarrollo hasta que alcanza la madurez reproductiva y deja su propia descendencia. ¿Pero qué significa alcanzar la madurez reproductiva? En el caso de la reproducción asexual, un organismo alcanza su capacidad reproductiva cuando ha tenido un desarrollo suficiente que le permite formar un nuevo individuo a partir de un conjunto de células de su cuerpo. Nótese que cuando un organismo se reproduce asexualmente, la dotación cromosómica de sus células se mantiene incambiada, como en el ejemplo de esta estrella de mar, donde la condición diploide de la estrella progenitora se mantiene incambiada hacia la descendencia. En la reproducción asexual, por lo tanto, se mantienen las fases nucleares de las células que participan en el proceso. En el caso de la reproducción sexual, un organismo alcanza su capacidad reproductiva cuando es capaz de formar los órganos reproductivos donde se originan los gametos. En el ejemplo de esta planta de musgo, la madurez reproductiva se logra cuando forma los arquegonios, que son los órganos encargados de formar los gametos femeninos, y los anteridios, que forman los gametos masculinos. Los gametos masculinos en estas plantas son móviles y nadan a través del agua hasta llegar al gameto femenino y la fecundación tiene lugar dentro del arquegonio. En los organismos con reproducción sexual alternan los procesos de meiosis y fecundación, porque como mencionamos anteriormente, la fecundación tiene que ir precedida de un proceso de división celular reduccional para evitar la duplicación del número cromosómico de los padres en la descendencia. En el proceso de reproducción sexual, por lo tanto, alternan células diploides y haploides, lo que se denomina alternancia de fases nucleares. Sin embargo, aunque la meiosis está involucrada en el proceso de reproducción sexual, no siempre es para formar gametos, como vemos en el caso de estas estrellas de mar y en la mayoría de los animales. Esto depende de en qué parte del ciclo ocurre esta división celular reduccional, como veremos a continuación. Existen tres tipos principales de ciclos de vida sexual que se diferencian en el momento en que ocurre la meiosis y la fecundación. Como vieron ya en la clase 10 del curso de Biología General, solo las células diploides pueden dividirse por meiosis, pero tanto las células diploides como las haploides pueden dividirse por mitosis. Por ello, tanto en la fase nuclear haploide, que está representada en este esquema por el semicírculo de color celeste, como en la fase nuclear diploide, que está representada por el semicírculo rosado, se pueden formar cuerpos multicelulares según el número de divisiones mitóticas que tengan las células de cada fase. Por ejemplo, en el ciclo de vida sexual de los animales, los organismos están formados por cuerpos multicelulares diploides. La meiosis tiene lugar en los órganos reproductivos para formar los gametos. Estos gametos pasan al proceso de fecundación sin tener ninguna división mitótica. Por eso, la fase celular haploide solo está representada por las células gaméticas en el ciclo de vida de los animales. En el caso de la mayoría de los hongos y algunos protistas, ocurre una situación inversa. Los individuos están conformados por cuerpos multicelulares con fases nucleares haploides y los gametos se forman por mitosis para mantener la condición haploide. Con la fecundación se forma el cigoto diploide y ya en esta célula se produce la meiosis. Así se forman las células haploides que por sucesivas mitosis formarán un nuevo individuo pluricelular haploide.
La fase diploide en este ciclo solo está representada por el cigoto, que sin tener divisiones mitóticas pasa directamente a dividirse por meiosis. En el ciclo de vida de las plantas y algunas algas, tanto en la fase nuclear haploide como diploide, hay desarrollo de cuerpos pluricelulares a los que llamamos generaciones. Luego de la fecundación se forma un cigoto que se divide mitóticamente para formar un individuo pluricelular llamado esporofito o generación esporofítica. Cuando este esporofito alcanza su madurez reproductiva, forma células reproductivas llamadas esporas que se generan por meiosis. Por lo tanto, las esporas tienen la mitad de la dotación cromosómica del esporofito, son haploides. Las esporas se dividen mitóticamente para formar un individuo pluricelular llamado gametofito o generación gametofítica, que cuando alcanza su madurez reproductiva forma sus propias células reproductivas que son los gametos. Como el gametofito es haploide, los gametos en este caso se forman por mitosis. En las plantas y algunas algas, por lo tanto, hay alternancias de generaciones, esporofito y gametofito. Es condición de los ciclos de vida sexual la alternancia de fases nucleares, haploides y diploides. Varían entre ellos en el momento en que ocurre la meiosis y la fecundación y el consecuente desarrollo de generaciones. Las plantas son organismos pluricelulares, sésiles porque no tienen desplazamiento propio y autótrofos porque tienen la capacidad de sintetizar su propio alimento a través del proceso de fotosíntesis. El ancestro de las plantas se postula que estuvo en el grupo de las algas carophysias, por lo tanto, la evolución de las plantas estuvo fuertemente marcada por la adquisición de características que le permitieron el pasaje de la vida acuática a la vida terrestre. Este es el árbol filogenético de las plantas terrestres o embriofitas, que como lo dice este último nombre, todas comparten una etapa de embrión que se forma a partir del cigoto y que permanece protegido durante mayor o menor periodo en el cuerpo de la planta que le dio origen. Como vieron en la clase anterior del curso, uno de los primeros problemas a resolver para la vida en la Tierra fue el de la pérdida de agua y el transporte interno de agua, solutos y fotoasimilados. Problema que las plantas lograron sortear por una serie de adaptaciones anatómicas en sus cuerpos. Por ejemplo, la adquisición de una cutícula impermeable que protege todo su cuerpo. Otra característica de las plantas que evolucionó en la adaptación a la vida terrestre fue su ciclo biológico. Como vimos anteriormente, el ciclo de vida de las plantas se caracteriza por la alternancia de dos generaciones pluricelulares, esporofito y gametofito, con fases nucleares diploide y haploide respectivamente. En el ciclo de vida de las plantas hay dos tipos de células reproductivas, gametos y esporas, y ambos son haploides. Cuando ocurre la fecundación entre un gameto masculino y uno femenino, se forma un cigoto diploide que, por sucesivas divisiones mitóticas, genera un embrión que posteriormente se desarrolla como un cuerpo pluricelular llamado esporofito. El esporofito, como su nombre lo indica, es una planta que produce esporas como células reproductivas. Estas esporas, que son haploides, se forman por meiosis en estructuras reproductivas especializadas del esporofito llamadas esporangios. Sucesivas divisiones mitóticas de una espora forman un cuerpo pluricelular llamado gametofito o generación gametofítica. El gametofito, como su nombre lo indica, es una planta productora de gametos. Los gametos, que son haploides, se forman por mitosis en estructuras reproductivas especializadas del gametofito llamadas gametangios. Este ciclo de vida con dos tipos de células reproductivas y alternancia de generaciones, esporofito y gametofito, está presente en todos los grupos de plantas terrestres. Pero, como veremos a continuación, se ha ido modificando en los diferentes grupos de plantas, especialmente en el grado de desarrollo que presenta cada generación. Entonces vamos a analizar el ciclo biológico de las briofitas, que es el primer grupo de plantas que colonizó la Tierra, el de los helechos o polipodiópsidas, que es el primer grupo con tejidos de conducción especializados, el ciclo de las gimnospermas, que es el primer grupo que presentó semillas como estructuras protectoras de los embriones, y veremos más en detalle el ciclo de las angiospermas o plantas con flores, que es el grupo dominante en la actualidad.
Las briófitas son plantas sin tejidos vasculares diferenciados. En este grupo están los musgos, las hepáticas y los antocerotes, y el cuerpo verde fotosintético que nosotros observamos macroscópicamente es el gametofito. El gametofito en este grupo de plantas es la generación que tiene mayor desarrollo y permanencia en el tiempo, siendo generalmente perennes. Sobre estas plantas se forman los gametangios, llamados anteridios y arquegonios, donde se forman los gametos masculinos y femeninos respectivamente por mitosis. Los gametos masculinos son móviles y se trasladan por el agua hacia los arquegonios, donde ocurre la fecundación. El cigoto queda retenido en el arquegonio y comienza a dividirse para formar el embrión. A partir del embrión se forma el esporofito, que en este grupo de plantas tiene pequeño desarrollo en tamaño y crece sobre el gametofito nutriéndose de él. El esporofito tiene corta duración en el tiempo y su vida termina cuando se forma un único esporangio que formará las esporas por meiosis. Las esporas liberadas por el esporangio son las estructuras de dispersión de las especies de este grupo de plantas y cada una de ellas forma un nuevo gametofito. En las briófitas entonces hay un mayor desarrollo del gametofito. El esporofito es muy reducido y se desarrolla sobre el gametofito nutriéndose de él. El grupo de los helechos posee tejidos vasculares diferenciados que le han permitido aumentar su tamaño considerablemente con respecto a las briófitas. En este grupo, las plantas que observamos macroscópicamente corresponden a la generación esporofítica diploide. En las hojas de estas plantas se desarrollan los esporangios, donde ocurre la meiosis para formar las esporas. Las esporas liberadas por el esporangio son las estructuras de dispersión en el grupo de los helechos y cada una de ellas forma un gametofito. El gametofito de los helechos tiene un desarrollo de unos pocos milímetros, es fotosintético y elabora su propio alimento, pero no dura mucho en el tiempo. El suficiente como para desarrollar sus gametangios y formar los gametos para que ocurra la fecundación. Al igual que en los musgos, el embrión queda alojado un tiempo en el arquegonio y luego desarrolla un nuevo esporofito, mientras que el gametofito muere. En los helechos entonces hay un mayor desarrollo del esporofito. El gametofito es muy reducido, pero es autótrofo y puede crecer independientemente del esporofito. Las gimnospermas son plantas vasculares que tienen como grandes novedades evolutivas las semillas y los granos de polen, que se forman generalmente en conos o piñas. Pero, ¿qué representan estas dos estructuras en el ciclo de vida de la gimnosperma? A este grupo pertenecen los pinos, las araucarias, los cipreses, árboles que vemos plantados en parques y jardines y que son la generación esporofítica de este grupo de plantas. Los esporangios de esta generación se forman en conos o piñas. Como hay dos tipos de esporas, micrósporas y megásporas, hay dos tipos de conos que llevan los esporangios, los microesporangios y los megasporangios. A diferencia de lo que ocurre en briófitas y helechos, las esporas no son liberadas al medio y quedan retenidas en sus respectivos esporangios y comienzan a dividirse ahí adentro para formar el gametofito. Las micrósporas forman el gametofito masculino, que es el grano de polen, y como gametofito masculino formará los gametos masculinos. Las megásporas forman el gametofito femenino, que es una masa de tejido parenquimático, donde se forman los arquegonios, que darán lugar a los gametos femeninos. El grano de polen es liberado en el proceso de polinización para llegar al cono megasporangiado y descargar allí los gametos masculinos. En el cono megasporangiado ocurre la fecundación y el megasporangio forma la estructura llamada semilla que lleva en su interior el embrión. La semilla es la estructura de dispersión en este grupo de plantas y representa una novedad evolutiva importantísima para las plantas terrestres por mantener al joven esporofito protegido y con todas las condiciones nutritivas hasta que encuentre las condiciones para germinar y formar un nuevo esporofito. En el ciclo biológico de la gimnosperma, vemos cómo la generación gametofítica sigue la tendencia de reducirse cada vez más en tamaño y número de células y pasa a desarrollarse dentro del esporofito, a tal punto que cuesta identificar a esta generación,
pero téngase en cuenta que la alternancia de generaciones está presente en todas las plantas terrestres. Las angiospermas o plantas con flores son el grupo más numeroso de plantas terrestres y habitan prácticamente todos los ecosistemas. Al igual que las gimnospermas, poseen dos tipos de esporas, tienen semillas como estructuras de dispersión y los granos de polen también representan a los gametofitos masculinos adaptados al transporte de los gametos masculinos. Las plantas con flores, como este ejemplo de colza que vemos en la imagen, representan la generación esporofítica de este grupo de plantas. Las flores son las estructuras reproductivas de esta generación que llevan los dos tipos de esporangios del esporofito. Al igual que en gimnospermas, las esporas no son liberadas al medio, quedan retenidas en sus respectivos esporangios y comienzan a dividirse dentro de él para formar gametofito. Las micrósporas forman el gametofito masculino, que es el grano de polen, y es liberado en el proceso de polinización para trasladar los gametos masculinos. Las megásporas forman el gametofito femenino, que está reducido aún más en tamaño que en las gimnospermas. Está formado por 7 células que forman el saco embrionario y una de ellas es el gameto femenino. Dentro del megasporangio ocurre la fecundación y el megasporangio forma la estructura llamada semilla que lleva en su interior el embrión. Una diferencia sustancial con las gimnospermas es que las semillas derivadas del megasporangio fecundado quedan contenidas en un fruto que las recubre y que deriva de una parte de la flor, como veremos más adelante. En el ciclo biológico de las angiospermas se reduce aún más la generación gametofítica y, como en las gimnospermas, se desarrolla dentro del esporofito. Esto hace que en una interpretación rápida se traslade la función sexual del gametofito a la flor, que es la estructura reproductiva del esporofito y por lo tanto es portadora de los esporangios. Al analizar los ciclos de vida de las actuales plantas terrestres, podemos entender cuáles han sido las tendencias evolutivas que han seguido las plantas en su adaptación a la vida terrestre. Hubo un mayor desarrollo del esporofito, la formación de dos tipos de esporas, micrósporas y megásporas, una retención de las esporas en los esporangios y la formación de los gametofitos dentro de ellos. La reducción de los gametofitos ha llegado a unas pocas células que se desarrollan dentro del esporofito. Vamos a analizar ahora en detalle lo que ocurre en las flores de las angiospermas. Las flores son los órganos reproductivos del esporofito. En la imagen que estamos viendo tenemos una inflorescencia de colza, cultivo que se realiza en nuestro país para la industria aceitera. Las flores están formadas por hojas modificadas que se disponen en ciclos concéntricos. Algunas de estas hojas modificadas son las que llevan los micro y los megasporangios. En el centro de la flor se ubica el gineceo, cuya parte basal se denomina ovario y lleva en su interior los óvulos, que son los megasporangios. En cada uno de esos óvulos se forma una megáspora, por meiosis, que va a dividirse para formar el gametofito femenino, que en las angiospermas se denomina saco embrionario. El saco embrionario es una estructura microscópica. Está formado generalmente solo por 7 células y una de ellas es el gameto femenino. Alrededor del gineceo está el androceo, formado por hojas modificadas que llevan los microesporangios denominados sacos polínicos. Como lo indica su nombre, allí se van a formar los granos de polen, pero como los sacos polínicos son los microesporangios, previamente se formarán las micrósporas. Dentro de los sacos polínicos se forman muchas micrósporas por meiosis. Y cada una de esas micrósporas se va a dividir mitóticamente para formar un gametofito masculino o grano de polen. Este gametofito masculino lleva en su interior gametos masculinos que deben llegar hasta el gameto femenino que se encuentra dentro de los óvulos. Para ello, los granos de polen son liberados de los sacos polínicos y son transportados por el viento, insectos u otros vectores hasta el gineceo de la flor. Este proceso de traslado de los granos de polen desde los sacos polínicos hasta el pistilo se llama polinización y puede darse dentro de una misma flor o entre flores diferentes.
Cuando el grano de polen aterriza en el gineceo, forma el tubo polínico que va a crecer hasta alcanzar un óvulo donde descargará los gametos masculinos. Al ocurrir la fecundación dentro de los óvulos, cada uno de los óvulos se va a desarrollar en una semilla que lleva en su interior un embrión perfectamente acondicionado para mantenerse allí hasta encontrar las condiciones para la germinación. Al ocurrir la fecundación, se desencadenan también una serie de procesos que promueven el crecimiento y desarrollo del ovario para formar el fruto, una de las novedades evolutivas de las angiospermas. En este esquema del ciclo biológico de las angiospermas, donde se sintetiza el conjunto de las estructuras reproductivas que participan en él, podemos ver que en las flores, que son las estructuras reproductivas del esporofito, se forman los micro y megasporangios con sus respectivas esporas, pero también se desarrollan los gametofitos masculinos y femeninos. Esta condición de que los gametofitos se formen dentro de las flores hace que comúnmente se traslade la función sexual de los gametofitos a las flores y se hable de flores femeninas y masculinas, pero en realidad las flores son las que producen esporas. Este tipo de flor que se representa en el esquema, que lleva los micro y los megasporangios, suele denominarse hermafrodita, o sea, portadora de dos sexos, pero la condición correcta es bisporangiada o perfecta. Este ciclo que acabamos de analizar lo presentan todas las angiospermas, no importa el tamaño o el hábito de crecimiento. Ocurre tanto en plantas arbóreas perennes como el eucaliptus que vemos en la imagen, en plantas herbáceas perennes como el diente de león y en especies cultivadas como el tomate. Cuando la generación esporofítica alcanza su madurez reproductiva, comienza la floración y en cada flor se forman los esporangios. Dentro de los esporangios se producen las esporas que desarrollan los respectivos gametofitos. Y esta generación, que se reproduce sexualmente, forma los gametos. La fecundación ocurre en el saco embrionario dentro de cada óvulo y luego de este proceso se forma el fruto a partir del ovario de la flor. Cada fruto lleva de una a varias semillas formadas a partir de los óvulos fecundados. Y cada semilla lleva en su interior un embrión que es un pequeño esporofito derivado de divisiones mitóticas del cigoto. La semilla, que es una estructura excelente de dispersión, es capaz de mantener el embrión en estado latente hasta encontrar las condiciones adecuadas para que se desencadene la germinación. Y cada embrión forme una nueva planta esporofítica. Hemos analizado el ciclo biológico de las angiospermas, donde alterna una generación esporofítica dominante que se reproduce asexualmente por esporas y una generación gametofítica reducida que se reproduce sexualmente por gametos. Como decíamos antes, este ciclo de vida ocurre en todas las especies de angiospermas, pero pueden presentar variantes que determinen diferentes estrategias reproductivas entre las especies. Por otro lado, las angiospermas también pueden reproducirse asexualmente por órganos vegetativos. Las angiospermas, por ello, constituyen un grupo muy versátil en los modos de reproducción que presentan. Hemos visto cómo las semillas derivadas de los óvulos llevan en su interior un embrión que se forma a partir del cigoto luego de la fecundación. Ese nuevo esporofito es de origen sexual y combina características genéticas de ambos gametos. Esto ocurre en la mayoría de las angiospermas, como en las semillas de eucaliptus que vemos en la imagen. Sin embargo, en algunas especies se forman semillas donde el embrión se forma asexualmente de células del óvulo o del saco embrionario. Esto es lo que ocurre en las semillas de diente de león, que están dentro de estos frutos que vemos en la imagen con accesorios plumosos para la dispersión por el viento. Esta forma de reproducción mediante semillas que llevan en su interior embriones de origen asexual se denomina apomixis. Si bien en ambas vías reproductivas se obtienen semillas, la descendencia va a ser muy diferente. Por vía sexual, cada semilla producida por una planta tendrá un embrión que combina las caracteres de sus progenitores y es diferente al de las semillas hermanas que se forman en la misma planta. Por el contrario, las semillas que se forman por vía apomíctica llevan un embrión que es idéntico a la planta madre, o sea, es un clon.
La otra vía sexual de reproducción en las plantas es la que se realiza por trozos de órganos vegetativos como tallos u hojas. La descendencia también es un clon de la planta madre, tal cual veíamos con los embriones de origen apomíctico. El modo de reproducción de una especie vegetal va a condicionar la contribución genética hacia la descendencia y el grado de variabilidad presente en las poblaciones silvestres. Esta gran versatilidad en el modo de reproducción de las plantas ha sido explotada por el hombre para la propagación y manejo de las especies cultivadas. Los frutos y las semillas producidos en los esporofitos de las angiospermas son la base de la alimentación del hombre y muchos de los animales que el hombre cría. Las semillas y los frutos, además, son las unidades que el hombre utiliza para sembrar y propagar así sus cultivos. El conocimiento de la forma de propagación de las plantas y el manejo de sus ciclos biológicos permitió al hombre pasar de la recolección a la domesticación de las plantas. Este conocimiento desencadenó el desarrollo de las grandes civilizaciones y sentó las bases de las economías que hoy llegan a nuestros días. Los conceptos que hemos visto en esta clase, ustedes los tienen disponibles en el libro de biología de Campbell y Rees. En el capítulo 13 encontrarán los conceptos de ciclos de vida sexual. En el capítulo 29 encontrarán tratados los diferentes ciclos de vida de las plantas terrestres. Y en el capítulo 35 un análisis más detallado del ciclo biológico de las angiospermas.